Hola, bienvenidos al canal de Manuela Zárate. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es mi hijo no quiere leer. ¿Qué pasa cuando un niño no quiere leer? Es algo muy común, creo que les pasa a todos. Y no solo a los niños, le pasa a los adultos también. Muchas veces uno, por más lector que uno sea, gran lector, simplemente no quiere leer o no tiene tiempo o no consigue que leer, siente que no hay nada y pasa una época alejado de los libros. Esto es lo más normal del mundo. Nos pasa a todos. Bueno, aunque uno no se puede generalizar, pero por lo menos a mí y a otros grandes lectores que conozco les ha pasado. Entonces, bueno, lo primero es no entrar en pánico, porque en el tema de la promoción de lectura, sobre todo a nivel, ya cuando no estamos hablando de un nivel académico en el que hay una presión por entregar un trabajo, hay una nota, no sé qué, que también es un sistema educativo cuya filosofía se aleja un poco de la nuestra, entonces no vale la pena estresarse ni presionar. La naturalidad y el espacio y sobre todo el sentido de libertad son de las cosas más importantes. Es decir, nosotros necesitamos que nuestros hijos o nuestros alumnos, en el caso de que esto esté pasando con un grupo de alumnos, sientan que están en libertad, que cuando ellos leen es porque ellos quieren hacerlo, porque eso es muy importante para lograr fijar el hábito y desarrollar el amor y el cariño por la lectura. Entonces, bueno, a veces no querer leer es como cuando no tenemos apetito y no queremos comer. Uno pasa por esas etapas, o porque está deprimido, o porque está distraído, o porque, bueno, cada cabeza es un mundo y pasa lo mismo. A veces uno simplemente no tiene apetito lector. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones, porque sí las hay, les puedo dar a padres y maestros cuando tienen un niño, un grupo o un grupo que no quiere leer? Bueno, lo primero es intentar con distintos formatos. Por ejemplo, está el audiolibro. El audiolibro es una herramienta muy buena de promoción de lectura y también es lectura. La oralidad no podemos olvidarla. De hecho, es excelente porque hay algunos libros, audiolibros que vienen también con no solo no solo el CD, sino que también traen un formato impreso que si engancha, que si el audiolibro, el audio engancha al lector, después uno puede pasar el impreso y empezar por ahí. O no, o simplemente uno se queda con el tema de los cuentos que los niños escuchan, puede ser en el carro, puede ser en la casa, puede ser antes de dormir. Cada quien va buscando la manera de introducirlo dependiendo del niño. Hay algunos que les gustan escuchar con audífonos, hay otros que les gusta escucharlo por toda la casa, en fin, eso depende. También hay de distintos temas y hay distintos tipos de narración. Hay algunas que son más actuadas y hay otras que son narraciones más parecidas a una lectura más calmada, sin tanta teatralidad. También, de nuevo, depende del niño, depende de la edad. Por ejemplo, hay una versión de Pedro y el Lobo que está narrada por Antonio Banderas, que es muy natural, es muy suave. Incluso cuando Antonio Banderas es un actor reconocido, él no exagera en la forma de narrar. Y a pesar de que es una obra o es una narración musical, incorpora mucho la música, pues sigue teniendo muchos elementos literarios importantes y además hay versiones también del libro álbum que sirven para apoyar a ese texto. Entonces es un recurso que vale la pena utilizar. ¿Qué otras cosas hay? Hay, por ejemplo, un libro que edita el Fondo de Cultura Económica que se llama Cómo ser un explorador del mundo. Es un libro muy, muy bello y es un libro que incita a, bueno, a eso, a explorar el mundo, a ver qué cosas tenemos alrededor. Lo primero que el libro te pide, por ejemplo, es describir las cosas que tienes a tu alrededor en tu escritorio o en un ambiente en el que estás sentado. Entonces, bueno, ese tipo de libros son interesantes porque estimulan la creatividad, que creo que es otra de las herramientas o de los tips que les puedo dar para estimular de nuevo la lectura. Es buscar otras formas de creación, pintura, música, cualquier otra actividad que estimule la creatividad. ¿Y por qué tendría que ver esto con la lectura? Muchas veces tendemos a pensar que la lectura es un acto solitario, pasivo,
Pero la lectura de hecho puede ser muy rica y muy activa y definitivamente es una actividad en la que se involucra mucho la creatividad, estimula la creatividad, pero además el lector es creador y el lector debe y puede ser creativo. Entonces, si nosotros intentamos incorporar otras actividades que estimulen la creatividad, de nuevo, como la música, la pintura, incluso hasta el deporte, nosotros vamos a ayudar poco a poco a canalizar esa especie de vacío que hay o de necesidad de distancia que hay en torno a los libros. Otra sugerencia que yo tengo para los lectores que están un poco o que se sienten desanimados de la lectura como padres es, bueno, vamos a estimularlos a crear sus propios cuentos. Si no quieren ser lectores, tal vez quieren ser escritores y hay cosas que quieran contar. Esto no necesariamente quiere decir que hay que sentarse con el niño a escribir un cuento, pero a lo mejor el niño ni siquiera sabe escribir o no quiere hacerlo, pero simplemente que cuente, por ejemplo, en el carro y ver una cosa o hacer una actividad como, bueno, el primero que vea un elefante gana. Ustedes se sorprenderían la cantidad de elefantes que podemos ver en una ciudad y todas las historias que pueden surgir alrededor de por qué hay un elefante, en un logo, en una valla, en una publicidad, en todas partes, un elefante, una jirafa, un platillo volador, una pregunta como ¿qué harías tú si fueras un marciano? ¿A dónde irías? ¿O a dónde te gustaría viajar? ¿O te gustaría viajar en el tiempo? ¿O amigos imaginarios también? Es decir, estimularlos a ellos a escribir, a contar. Y si algún niño tiene la disposición o la habilidad o las ganas, pues con más razón todavía siéntense a escribir un cuento. Pero a veces ayuda a ponerse del otro lado de la creación y asumir un papel más activo en la lectura. Al ser lectores, no todo tiene que ser creado por otro. Nosotros también somos lectores de lo que imaginamos, de lo que soñamos y por supuesto de lo que ponemos en papel o de lo que contamos. Apoyarse en derivados de la lectura es otro tip que le puedo dar. ¿Cuáles son los derivados de la lectura? El cine, la televisión, los videojuegos. Yo sé que para muchos padres esto termina siendo un tema muy complicado porque la tecnología, algunas formas de la tecnología y precisamente televisión, cine, etcétera, muchas veces los vemos como los principales enemigos de la lectura. Pero a pesar de que eso en exceso puede ser cierto, es importante nunca establecer una competencia entre los libros y esos derivados. Primero, porque es muy posible que terminen perdiendo los libros. Y esa es una cosa que tenemos que enfrentar porque tampoco podemos engañarnos. Bueno, por miles de razones. La televisión es muy atractiva, bombardea con imágenes, es muy rápida. Nuestros hijos y los niños hoy en día, los nativos digitales, están acostumbrados a otra velocidad, a un sentido también de gratificación instantánea. Entonces, la lectura, pues, para desarrollar el hábito, hay que enseñarlos a ir a otra velocidad. De modo que a lo mejor eso es lo que les está pasando, que quizás están un poco cansados de ir a un ritmo tan lento y necesitan algo más rápido. Está bien, vamos a utilizarlos como aliados y si lo hacemos así, más bien podemos utilizarlos para alimentar la curiosidad lectora. Por ejemplo, vamos a ver qué cosas hay en televisión o qué cosas hay en el cine que estén relacionados, ya sea porque hay una versión en libro o ya sea porque hay personajes o historias similares y poco a poco irlos llevando hacia ello. Al fin y al cabo, lo que alimentan las series de televisión, las comiquitas y las películas originalmente son historias escritas. Algunas están directamente basadas en una obra específica. Otras, antes de ser una película, fueron necesariamente un guión, una sinopsis, una historia. Entonces, hay elementos que son muy parecidos y que vale la pena utilizar. Lejos de enfrentar, hay que buscar dónde hay conexiones para utilizarlas al favor del hábito lector. Otro recurso que no es necesariamente un derivado de la lectura, sino que también es lectura directamente, es el cómic. Para quienes pertenecemos a una cierta generación como yo, la verdad es que el cómic no era o no tenía la exposición o el auge que ha tomado de un tiempo para acá. Sin embargo, hoy en día hay muchísimas
opciones de cómic para niños de distinta edad, con distintos temas, que van desde temas históricos hasta los cómics clásicos del Pato Donald y tal y qué sé yo. E incluso están los que vienen todavía con el periódico. Vale la pena utilizarlos porque son libros que incorporan un elemento gráfico que es muy atractivo para los niños y que es un formato distinto, niños y además jóvenes. Entonces vale la pena buscarlos y tratar de presentarles un libro distinto. Muchas veces el tema es simplemente, como mencionaba anteriormente, cambiar de formato. Y bueno, por último, un último tip sería el de establecer metas y el refuerzo positivo. Establecer metas, pero ligero. Es decir, bueno, mira, ¿por qué no nos leemos un libro en las vacaciones? Eso puede ser, podemos poner una meta familiar de cada quien se lee un libro distinto o todos nos leemos el mismo libro o de repente esta semana, ¿por qué no vamos todos a la librería y escogemos algo que nos gusta? Algo así. O sea, cada quien, cada familia puede establecer metas distintas. A lo mejor la meta es más de un libro, a lo mejor la meta es comenzar el libro. No todo tiene que estar escrito en piedra, ni tiene que ser definitivo, ni puede ser algo rígido. La flexibilidad, la libertad y la naturalidad son las herramientas más importantes para que un niño y también un adulto se enganche a la literatura. A mí me pasa con los clubes de lectura. Muchas veces es cierto que uno tiene que empujar a la gente y que tiene que haber cierto elemento de presión, pero cuando uno obliga a una persona, generalmente no se da la conexión y pues hay gente que simplemente no le gustan ciertos libros o como mencionábamos al principio, pues está un periodo que no quiere leer. Y bueno, en cuanto al refuerzo positivo, como padres, como maestros, siempre es importante. Yo sí creo que si un niño se lee un libro y sobre todo si ha estado un poco despegado, ha sentido cierto desapego, debe haber alguna forma de retribuirlo. Pero siempre es importante que este refuerzo no sea algo material. Yo creo que en este sentido es importante que el refuerzo venga más bien a modo de compartir, sea que compartir la discusión o compartir un momento juntos o ir a un lugar que a lo mejor él o ella tenían muchísimas ganas de visitar, donde se puede aprender algo nuevo, o ir al cine, o ir a buscar otro libro, o algo relacionado directamente con la actividad literaria, pero que haya algo de refuerzo. Y sobre todo, una de las cosas que más estimula a un lector es cuando tiene la posibilidad de sacar de adentro lo que aprendió, lo que le gustó o lo que no le gustó de un libro, lo que hizo que se identificara, lo que rechaza, es decir, cuáles fueron sus impresiones y su análisis. Esa es la parte más importante. Espero que todo esto haya servido para ayudarnos. Nos seguimos viendo.